todos y todas. Bienvenidos sean a una nueva sesión de entrevista. El día de hoy tenemos a Violeta Bermúdez, quien es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster en Derecho Constitucional y profesora de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El tema que vamos a trabajar en esta oportunidad es el de paridad y alternancia. En el Perú existe una subrepresentación de las mujeres en cargos públicos. En el Congreso de la República, la cantidad de mujeres no ha superado el 30% del número total de parlamentarios. Por ejemplo, en el año 2011, tan solo hubo 28 mujeres de 130. Dicha cifra aumentó para el año 2016, donde hubo 37 congresistas mujeres. Actualmente en el Congreso existen 34 parlamentarios. El actual Congreso aprobó la Ley número 31030, mediante la cual se modifican diversos artículos de la Ley Orgánica de Elecciones. Se establece que la paridad será aplicada en las elecciones generales del 2021, es decir, las nóminas para las elecciones internas estarán integradas por el 50% de mujeres o de hombres, ubicados de manera intercalada. Además, se establece que este criterio deberá ser replicado en la fórmula presidencial, en el Parlamento andino, en las candidaturas a cargos de gobernador y vicegobernador regional y en las candidaturas para los cargos de dirección de los partidos políticos. La primera pregunta es, ¿considera un avance la reciente aprobación de la Ley 31030 que contempla la paridad y alternancia de género de forma inmediata y ampliada? Hola, muchas gracias por la entrevista y por la pregunta. Definitivamente estamos ante un importante avance en materia de participación política de las mujeres. Como bien has reseñado, antes de la aprobación de esta ley, en el Perú existía lo que se conoce en teoría como la cuota de género, es decir, que las organizaciones políticas debían presentar listas de postulación a cargos públicos del Congreso de la República, de los consejos regionales y de los consejos municipales, con un mínimo de 30% de mujeres o mínimo 30% de hombres, es decir, que no había posibilidad de presentar una lista con 100% de mujeres o 100% de hombres. Sin embargo, en la práctica, los resultados han mostrado que si bien esa medida se adoptó en 1997, Jamás en la historia de la vida política del Perú las mujeres han logrado pasar la barrera del 30%. Es decir, esa cuota se convirtió en un techo para la participación política de las mujeres. Por eso es que surge la propuesta de paridad. Es decir, pedirle a las organizaciones políticas, en realidad exigirle mediante ley, que en adelante tienen que presentar listas donde la mitad de su conformación esté integrada por mujeres y la otra mitad por hombres. Desde mi punto de vista, esto va a tener un impacto directo en la elección porque este sistema nos va a permitir tener una mayor oferta electoral, de tal manera que los electores y las electoras en las próximas elecciones generales vamos a tener un abanico más amplio de mujeres para poder votar por ellas haciendo uso de nuestro voto preferencial que lamentablemente todavía no ha sido erradicado del sistema electoral y esto sí es una barrera para una mejor aplicación de la paridad combinada con la alternancia, porque ese es otro avance, es que no solamente en las listas va 50% de mujeres y 50% de hombres, sino que las listas deben ser conformadas de manera alterna, es decir, un hombre, una mujer o una mujer, un hombre de principio a fin. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las condiciones o medidas complementarias para lograr la paridad de manera efectiva? Bueno, de algún modo ya hemos empezado a conversar sobre qué condiciones son necesarias. El
tipo de sistema electoral es clave. Por ejemplo, en el caso de las elecciones parlamentarias, nosotros tenemos la figura del voto preferencial, que podría alterar, de hecho altera la conformación de las listas en términos de resultado. Una organización política va a presentar 50% de hombres, 50% de mujeres, ubicados de manera alternada, pero finalmente vamos a ser quienes hacemos uso del voto preferencial, quienes elijamos después cuál va a ser la conformación definitiva en términos de representación. Por eso es que comentaba que si se elimina el voto preferencial, todavía lamentablemente no hemos tenido la oportunidad de hacerlo en su oportunidad, pero eventualmente esta figura ya no va a ser utilizada en elecciones futuras. Las probabilidades de que exista una suerte de espejo entre la oferta electoral, es decir, las listas con paridad y alternancia, y el resultado final de la elección van a ser mayores. Digo van a ser mayores porque también todo depende de la conformación de las listas por distrito electoral múltiple, que es otro elemento que puede jugar o a favor o en contra de una mayor presencia femenina. Pero de todas maneras pienso que la mayor oferta electoral garantizaría una mejor y mayor elección de mujeres. Otro tema que podría ser considerado como un obstáculo tiene que ver con el tema de los titulares y suplentes, ¿no? Las suplencias no necesariamente han sido desarrolladas para todos los procesos electorales porque ante la ausencia de una de las personas elegidas, la persona que la suple debería estar claramente establecida que sea una persona del mismo sexo. Por ejemplo, si una mujer por alguna razón tiene que dejar el cargo o simplemente ya no continúa en el cargo, ¿quién la reemplaza? ¿No? ¿Quién es lo que se conoce como la figura del accesitario? Debería ser una persona de su mismo sexo para no alterar el balance de género que se quiere precisamente con este tipo de medidas. Pero hay un problema muy severo sobre el cual tampoco se ha legislado y es el tema del acoso político. Existen muchas denuncias de mujeres que ingresan a política, incluso desde que son candidatas, que les impiden ejercer su derecho a la participación política de una manera libre, con independencia, y muchas veces son expulsadas de la arena política por tanta agresión, insultos, ¿no? Frases infamantes que las agreden y realmente limitan sus posibilidades de actuar en la arena pública. Por eso es que hay varios proyectos de ley en el Congreso de la República orientados precisamente a sancionar estas situaciones de acoso político que no solamente en el Perú, sino en diversos países ha operado como un mecanismo de expulsión de las mujeres de la arena política. ¿Qué otras barreras adicionales existen para lograr la igualdad en la participación política? Otras barreras son barreras que tienen que ver con, vamos a decir, aquellas prácticas, aquellos patrones socioculturales que muchas veces sobrecargan las tareas de cuidado, las tareas vinculadas al trabajo doméstico en los hombres de las mujeres, en los hombros de las mujeres, perdón. Y esto tiene un impacto directo porque la mujer casi no tiene mucho tiempo para participar en otras actividades, muchas veces trabaja fuera del hogar, trabaja en el hogar y ya no le queda tiempo para participar en actividades políticas. Otro de los elementos también que obstaculizan la participación política de la mujer a veces son las prácticas de las organizaciones políticas que hacen reuniones en horarios que para las mujeres son muy difíciles precisamente porque además del trabajo cotidiano muchas veces asumen las tareas del cuidado, no solamente de los hijos, sino de las personas adultas mayores de la familia
o de personas con discapacidad. Entonces es importante que haya mayor conciencia de parte de las organizaciones políticas para facilitar espacios para que las mujeres puedan participar en las actividades políticas. De acuerdo al registro de organizaciones políticas, la militancia femenina oscila entre un 47 y 48%, es decir, que hay una participación prácticamente paritaria de hombres y mujeres en las organizaciones políticas, pero todavía vemos que los cuadros dirigenciales, los cuadros públicos generalmente son hombres, ¿no? Otro aspecto también que juega en contra de la participación política de las mujeres tiene que ver con el rol que a veces juegan los medios de comunicación. A veces se da más espacio a aquellos políticos tradicionales que por lo general son varones en detrimento de la participación de las mujeres. Entonces, si bien esto va cambiando progresivamente y se tiende a buscar participación más o menos equitativa, es importante ser conscientes que cuando se debaten temas nacionales, se convoque la participación de hombres, pero también de mujeres. Hay muchas mujeres que participan activamente en política y tienen una voz, tienen algo que decir. Y por tanto es importante que ellas también sean convocadas en estos espacios. Un elemento adicional es el tema del financiamiento de las campañas electorales. Todas y todos sabemos que el financiamiento de las campañas electorales pues tiene un costo bastante alto, y también aquí se requiere que a nivel de las organizaciones políticas haya una distribución equitativa, un balance en la distribución de recursos y espacios para que todos, hombres y mujeres, puedan promocionar sus candidaturas de manera equitativa, porque por lo general las mujeres tienen también menos recursos para invertir en campañas electorales y en consecuencia no van a poder hacer conocer sus números, ni sus propuestas, ni sus planteamientos si es que no se da un trato equitativo al respecto. Desde su perspectiva, ¿esto atendería con la meritocracia? ¿Qué implica esto? Bueno, muchas gracias por la pregunta, porque a veces cuando se habla de medidas como la cuota de promoción de participación política de las mujeres o cuota de género o la paridad, se introduce el tema de la meritocracia. Al respecto, yo quiero señalar que en primer lugar, cuando hablamos de cargos de representación, el mérito que debemos tener es ser ciudadanos y ciudadanas y cumplir con un requisito de edad. Al interior de cada organización política deben establecer los estándares del perfil de candidato o candidato que quieren presentar, pero definitivamente eso no puede ser planteado en una norma porque la representación precisamente lo que hace es dar la oportunidad a todas las personas, indistintamente de su formación, indistintamente de sus prioridades personales, profesionales, darle la oportunidad de representar a la ciudadanía. Y reitero, para representar es suficiente con ser ciudadano, ciudadana y cumplir con los requisitos de edad. No atenta contra la meritocracia porque ese es el mérito que se pide para postular. Es distinto cuando se trata de un cargo, por ejemplo, una función de otra naturaleza, que no es por voto popular, sino que es por concurso público. Allí se puede combinar también la promoción de mujeres y hombres con requisitos de mérito. Es decir, las personas tienen que cumplir unos estándares mínimos para postular, por ejemplo, a un cargo público, ¿no? A un cargo de concurso público. Pero también uno puede promover la postulación de mujeres en espacios donde no hay muchas mujeres, estableciendo, ¿no? Algunos, identificando cuáles son los obstáculos para que las mujeres accedan a estas posiciones, revisando si tal vez los requisitos que se piden son requisitos que no operan para las mujeres y si operan para los hombres, etcétera. O sea, las mujeres en el Perú desde hace muchas décadas ya tenemos formación universitaria, las mujeres tienen maestrías, tienen doctorados, trabajan en el sector público, en el sector privado, entonces méritos no les faltan. Pero, reitero, en los cargos de representación política, ese no debe ser un elemento para criticar estas medidas, porque los cargos de representación política solo tienen por exigencia
el ser ciudadano o ciudadana en ejercicio y cumplir con un requisito de edad que lo tenemos todas las personas que somos, tenemos, detentamos la ciudadanía. ¿Por qué es importante garantizar la igualdad y el papel de la mujer en los distintos espacios públicos? Bueno, es fundamental en primer lugar por un criterio de justicia. Históricamente, las mujeres hemos estado postergadas, ¿no? Postergadas de los espacios de toma de decisiones públicas y los espacios de toma de decisiones públicas, precisamente como su nombre lo indica, toman, generan decisiones para toda la sociedad. Y en la sociedad participamos hombres y mujeres indistintamente de nuestras preferencias sexuales, nuestra identidad de género, nuestras profesiones, nuestra raza, nuestra religión, nuestra cultura, etcétera, etcétera. Entonces nos parece que es fundamental que en todos los espacios de toma de decisiones estén hombres y estén mujeres, ¿no? Representando la diversidad de las personas, porque lo que se quiere también es tener el punto de vista de toda la sociedad para efectos de tomar decisiones sobre el futuro, sobre el desarrollo de los países. Un segundo elemento, entonces, en primer lugar, porque es un tema de justicia. Un segundo elemento a considerar es que también las mujeres aportamos una perspectiva de vida diferente. Antes de que las mujeres entraran en política, no se legislaba sobre temas como, por ejemplo, la violencia familiar. Recién en el Perú se ha legislado sobre la violencia familiar en 1993, no hace mucho tiempo. Nadie se preocupaba de discutir temas como el acoso sexual o el propio derecho alimentario, porque las mujeres tenemos una experiencia diferente en las relaciones familiares y por tanto conocemos de problemas que de repente no son prioridad para los varones. Entonces las mujeres también aportamos con nuestro punto de vista, con nuestra experiencia de vida en la discusión de temas de relevancia nacional, pero que de pronto son desatendidos porque la experiencia de quienes tradicionalmente han ejercido el poder estaba en otros espacios. Un tercer elemento es que a mayor presencia femenina, o diríamos a una mayor presencia equilibrada de mujeres y hombres, también se presenta algo, un mensaje simbólico para las nuevas generaciones. Y es que hombres y mujeres podemos ejercer cualquier cargo público, podemos tener cualquier profesión. Vivimos en una sociedad que nos da las mismas oportunidades a todos y a todas. Y esto definitivamente va generando, ¿no? Una cierta, entre comillas, normalización de la igualdad. Y esto es clave para mejorar también las relaciones entre seres humanos, porque está súper documentado que hay una relación directa entre desigualdad y violencia. ¿No? A mayor desigualdad, mayor violencia contra las mujeres, contra las niñas, contra las poblaciones más vulnerables. Si vamos rompiendo estas barreras de desigualdad y vamos acercándonos a relaciones más democráticas y más igualitarias, desde nuestro punto de vista, también vamos a ir solucionando otros problemas, como por ejemplo la violencia cotidiana que viven muchas mujeres, niñas, niños y adolescentes en las familias, en la comunidad. Muchas gracias, profesora. Al nombre de la Asociación Civil de Foro Académico y el Portal Jurídico de Parteno. Muchas gracias a ustedes también. Buenas tardes.